Paula Saucedo. Ella es oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, esta organización internacional abocada a la defensa del derecho a la libertad de prensa. Paula, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a Armando Linares, otro periodista asesinado. El cómputo de Artículo 19 es de 7 periodistas asesinados, aunque todos los medios hablan de 8. Hay uno que todavía están investigando si la muerte se debió directamente al ejercicio periodístico. ¿Es así? Sí, es así. Es el de Jorge Luis, de Sonora. Justo hemos tenido ahí un poco como de dificultades para documentar el crimen. Nosotros, con que tengamos un indicio, por muy mínimo que este sea, digo, nosotros no somos una institución de procuración de justicia ni nada, pero de que podamos vincular, en este caso, el asesinato con la labor periodística, los contabilizamos. Entonces todavía estamos en ese proceso y por eso todavía no lo hemos contabilizado dentro de nuestro registro, pero estamos en ello. Hoy el presidente de la República por la mañana en Palacio Nacional dijo que Armando Linares López había rechazado la protección del gobierno federal, pese a que 2 de sus colaboradores tenían medidas de seguridad. Él había denunciado hace mes y medio, el 31 de enero, había denunciado justamente amenazas, y aún así no lo protegieron y aún así lo callaron y lo mataron. Volvemos a lo mismo. ¿De qué sirve la protesta? Levantar la voz en defensa del ejercicio periodístico si todo termina siendo o acabando en papel mojado, toda vez que los asesinos, los criminales, muchos de ellos conectados o coludidos con el poder al nivel que me digas, municipal, estatal, en fin, siguen impunes. Sí, totalmente. O sea, creo que aquí hay varias cuestiones. Armando Linares, de hecho, antes del asesinato de su compañero Roberto Toledo, que fue el 31 de enero, justo había denunciado amenazas contra el medio. Hay un video incluso del 30 de enero donde el mismo Armando denuncia pues amenazas en contra del medio. Y luego posteriormente pues sucede el asesinato contra Roberto, y también denunciaron amenazas en contra tanto de Armando como integrantes del medio. Pero creo que aquí hay algo que mencionar muy importante, y es que el hecho de que una persona periodista rechace las medidas, en este caso, por ejemplo, del mecanismo, habla también de una cuestión que tiene que ver con la desconfianza que se tiene contra las autoridades. Muchas veces, por ejemplo, el mecanismo de protección te puede ofrecer algún apoyo, pero a lo mejor lo hacen a través de, por ejemplo, policía estatal o policía municipal, cuando muchas veces son pues justo los agentes del Estado de los 3 niveles quienes agreden más a la prensa. Entonces, por supuesto que va a haber una desconfianza, es decir, es legítima la desconfianza que tenía Armando en recibir la protección, y más aún, el Estado de los 3 niveles tiene una responsabilidad de proteger a la prensa y a todas y todos los ciudadanos y personas en este país, y prevenir la violencia. La violencia contra la prensa se inserta en un contexto de graves violaciones de derechos humanos, y el hecho de que una persona, en este caso Armando, diga no, por ejemplo, a ser beneficiario del mecanismo de protección, no tendría que ser una justificante para que el Estado no investigue, para que el Estado no proteja, para que el Estado pues justo no prevenga la repetición de violencia. Ahora, sin embargo, y a pesar de que hay voluntad, cuando menos verbal, manifiesta, siguen los ataques desde la mañanera, el acoso, el hostigamiento a los periodistas. Esto no creo que contribuya justamente a crear el clima que se está buscando, seguridad para el ejercicio profesional de la información. Completamente. En un país con base en nuestro registro, donde se agrede a la prensa por ejercer su labor cada 12 horas, pues la estigmatización, el señalamiento, la criminalización, por supuesto que aumenta los riesgos y las vulnerabilidades que tiene ya la prensa de sufrir violencia. Aumenta y agrava el contexto ya de por sí bastante hostil para el ejercicio periodístico. Y además, por ejemplo, haciendo referencia a lo que mencionas, y como ejemplo esta sección bastante desafortunada para una sociedad democrática, que es el quién es quién en las mentiras. Ya incluso el mismo relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha llamado al gobierno mexicano a reconsiderar esta sección, porque justamente pues no tiene cabida en una sociedad democrática. La prensa, por supuesto, tiene que ser observada y debatida, pero este debate y esta observancia tendrá que ser desde la sociedad. No puede ser el Ejecutivo Federal, en este caso, y el Estado quien decida bajo qué parámetros la prensa debe ser evaluada, y además pues divide la opinión pública entre las y los buenos periodistas, y siendo por supuesto los malos quienes critican, quienes preguntan, quienes hacen preguntas que le pueden incomodar en este caso al Ejecutivo Federal y a su gobierno. Entonces bastante desafortunado, y pareciera que sucede en un contexto pues que no sé en qué país están viviendo o por qué hacen este tipo de mecanismos y de estrategias también, como para otra vez convertir al mensajero en el mensaje, pero muy desafortunada esta sección y en general todos los discursos estigmatizantes y criminalizantes contra la prensa. ¿Y qué te parece la respuesta que da el Estado mexicano a través de la Presidencia de la República, no a través de Relaciones Exteriores, cuando desde el Parlamento Europeo los eurodiputados cuestionan hechos que son verdad? Ciertamente tiene un tufo de, como dice el presidente, de intervencionismo, andan de metiches, pues sí, pero creo que no se queda ahí el debate debía ser en responder a esos cuestionamientos que ponen en entredicho justamente al Estado mexicano, que dice cuidar a los periodistas, que dice que no agrede a periodistas, pero tampoco los cuida. Y se va el presidente por el lado del afán de los europeos con sus instintos colonialistas de meterse, de ser injerencistas, de meter la nariz donde no tienen por qué meterla, en fin. Entiendo que haya esa reacción, pero el fondo es que no se responden las preguntas de las afirmaciones que está planteando el Parlamento Europeo, que es realmente el fondo del asunto, ¿no crees? Claro, creo que aquí hay algo muy importante también, y es que las declaraciones o la respuesta que hace el presidente y el vocero de la presidencia, otra vez pues tienen este objetivo, otra vez utilizan este mecanismo o esta estrategia de convertir al mensajero en el mensaje, y entonces otra vez estamos hablando de la respuesta que le dio el presidente, ¿no? En lugar de, por ejemplo, el contenido. ¿Qué es lo que dice la resolución, que además es de carácter urgente y que creo que es importante mencionar, que fue votada fue votada a favor, o se aprobó por 607 votos a favor, 2 abstenciones y 2 votos en contra y 73 abstenciones. Es decir, que fue una resolución aprobada abismalmente por votos a favor. Eso por una parte. Y por otra parte, a ver, la resolución que emite el Parlamento Europeo lo emite dirigido al Estado mexicano. No dice al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No dice eso en ningún momento. Dice al Estado mexicano. Porque es el Estado mexicano el que está obligado a prevenir y a proteger a la prensa y a personas defensoras de derechos humanos. Y además menciona varias cuestiones, como se utiliza, y les preocupa, por supuesto, por todo este contexto que venimos platicando, que parece que hay un mecanismo sistemático de agredir y criminalizar a la prensa. Y por supuesto que es grave. La última vez que el Parlamento Europeo emitió una resolución de carácter urgente fue en 2014, cuando la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Entonces, claro que habla de la gravedad del asunto, y eso de que la situación de ahora es heredada. Claro que es heredada, pero también hay responsabilidades ahora, y también hay omisiones y acciones que el gobierno actual está haciendo y que son responsabilidad. Y el gobierno que venga, del partido que venga, al estar a la cabeza del Estado mexicano, van a tener las mismas obligaciones que el actual gobierno tiene, que es otra vez prevenir y proteger a la prensa. Pues Paula Saucedo, agradezco muchísimo, como siempre, que hayas aceptado la invitación para comentar esto en voz alta con la audiencia de Grupo Fórmula también. Muchísimas gracias, Pepe, por la invitación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.